Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide y ahora vamos a hablar de una miniserie que se llama El Continental del mundo de John Wick. Antes de empezar con la crítica, como siempre digo, este video no va a contener ningún spoiler, voy a hablar del proyecto de manera muy general. Hace algunos días se estrenó esta miniserie en Amazon Prime y resulta que es una precuela, digámoslo así, de las películas de la saga de John Wick protagonizada por Keanu Reeves. De hecho, este año salió John Wick 4, en el canal está la crítica de esa película y yo lo mencioné, es una de las mejores sagas del cine de acción de los últimos 10 años. Es una saga muy bien estructurada que funciona espectacularmente para todos los fans del género, que están sumamente bien escritas y que las secuencias de acción son brutales. Esta cuarta película, la última de este año, es de lo mejor que ha habido este año. O sea, de todo lo que se ha estrenado en el año, John Wick 4 es fantástica. Y resulta que pasan unos meses y sale esta serie, El Continental del mundo de John Wick. Obviamente, para los que conocen la saga sabrán a qué me refiero. El nombre viene de El Continental, que es el hotel el cual se hospedan todos estos asesinos, el cual se maneja todo este submundo, ¿no? Digamos que este lugar es casi un personaje en la saga. Y resulta que es una precuela, pero no de John Wick, sino del inicio hasta cierto punto en funciones del Continental, porque no es la génesis del Continental. De hecho, empieza la serie y este lugar ya existe y ya está hasta cierto punto como nosotros los conocemos, pero las funciones principales las tiene un personaje diferente al de la saga de John Wick, porque en la saga de John Wick el personaje jefe de este lugar pues es Winston, protagonizado por Ian McShane en las películas, pero aquí nos presentan a este personaje de joven, Colin Woodell, que es el que lo protagoniza, que por cierto el actor está muy bien, y estamos viendo cómo él se va a hacer cargo de este hotel. Esa es la realidad. Empieza como en los 50 la serie, pero luego se va yendo a los 70s. Y entonces vemos todo ese inicio del personaje. Ahora sí que es la gestación del personaje de Winston. Hay que decir también que la miniserie son 3 episodios solamente, pero cada episodio tiene duración de telefilm. O sea, todos duran hora y media. Entonces estás viendo un proyecto de 4 horas y media en total. En los primeros 2 duran como 1 hora 20 y tantos, y ya el tercero dura un poquito más de hora y media. Entonces estás viendo casi 3 películas. Y también hay que decir que el antagonista de la serie está interpretado por Mel Gibson. Obviamente eso es lo que más atrae, ¿no? Que tenemos a Mel Gibson aquí en una saga de acción y haciendo una precuela de John Wick. Y antes que nada, sí tengo que decir que la serie, a pesar de que está en el entorno de John Wick, no es John Wick. O sea, si ustedes están buscando una serie en donde vas a encontrar todos los elementos de las películas, o sea, sí están, porque sí creo que sí lo logran, pero primero que nada entienden muy bien los creadores de esta serie, que son Greg Coolidge, Kirk Ward y Sean Simmons, que aquí estamos hablando de otro medio, no estamos hablando de cine, estamos hablando de televisión. Entonces los presupuestos se notan, o sea, sí es diferente, se nota más pequeño, se nota más corto, a pesar de que la historia esté en otra época. A final de cuentas, John Wick estamos en una época actual y aquí no, aquí estamos hablando de otra época, entonces la ambientación pues es diferente y posiblemente un poquito más elevada en costos,
Pero las secuencias de acción sí son semejantes a las películas de John Wick, pero no estás viendo a John Wick. Y además no va a aparecer el personaje de John Wick. Esto no es un spoiler, es simplemente lógica. O sea, aquí si estás muy enajenado de la cuarta película de John Wick y de las 3 anteriores, bueno, aquí te tienes que dar cuenta que este proyecto sí está en el mismo mundo, sí es el inicio hasta cierto punto de ciertos personajes que conociste en la saga, pero no vas a encontrar totalmente un proyecto idéntico. Entonces sí hay que mencionar eso. En ningún momento, por ejemplo, Chad Stahelski dirige, aquí solamente es el productor ejecutivo. El primero y el tercer episodio es dirigido por Albert Hughes y el segundo episodio por Charlotte Branston. Entonces, también tenemos otros directores. Entonces, es normal que estemos viendo otro lenguaje visual hasta cierto punto. Pero lo que sí logra la serie de televisión es mantener el alma, el espíritu. O sea, se nota que sí está muy conectada a la saga. Y las secuencias de acción a lo mejor no son tan estrambóticas, porque la verdad creo que el cine de John Wick ya lo ha llevado a los límites más extremos que hemos visto como espectadores, pero para hacer un producto televisivo sí es muy semejante. Estos señores te siguen volando la cabeza con las secuencias. No te lo esperas. O sea, tú como espectador, si te gusta el género, obviamente vas a estar sonriendo todo el tiempo porque las secuencias son brutales. De hecho, sí tengo que hacer una división entre los episodios porque creo que el primero inicia muy a la John Wick y es brutal, es fantástico. Pero luego se va cayendo en ritmo. Creo que no es malo porque te tienen que presentar a nuevos personajes. Entonces la presentación de personajes se vuelve un poco más dramática, mucho más de lenguaje, hay muchos diálogos, pero luego el segundo episodio vuelve a retomar cómo inicia y el tercero casi se podría decir que es lo que más se acerca a lo que hemos conocido de John Wick. Con respecto a las actuaciones, lo dije anteriormente, Colin Woodell está muy bien y principalmente porque está interpretando un personaje que ya lo conocimos durante toda la saga de John Wick. Y la verdad, el señor, tanto físicamente como en personalidad, lo hace fantástico. O sea, si estás viendo a Winston todo el tiempo, a pesar de que estás viendo un personaje que apenas se está construyendo, pero es él. Lo mismo se tiene que decir de Mel Gibson. Mel Gibson está en su salsa aquí. O sea, el señor le encanta este género, le fascina hacer estos proyectos y se la está pasando muy bien. O sea, es un gran villano, por así decirlo, porque en el mundo de John Wick, pues casi todos son villanos. O sea, hay que decirlo. O sea, al final de cuentas estamos viendo la sede de puros asesinos a sueldo. Entonces, estamos viendo este submundo que, por cierto, es fantástico. Tanto los lineamientos, las reglas. Yo podría decir que esta serie es rock and roll. O sea, eso es. O sea, porque estás viendo acción, pero al mismo tiempo estás viendo los vestuarios. Obviamente la época tiene mucho que ver, es muy oscura, igual que la saga de John Wick, ahí sí. No tiene tanto este tema de las luces neón que tanto utiliza John Wick, por eso tiene ahí sus diferencias. Pero digo que rock and roll porque el soundtrack que tiene esta miniserie es brutal. Brutal, o sea, si a ti te gusta el rock, y estoy hablando del rock clásico, como de la época de The Who y de Led Zeppelin y de Van Halen y todo esto, o sea, 60, 70, aquí lo vas a tener. O sea, estás viendo asesinatos por todos lados, secuencias de humor negro, porque sí también maneja mucho el humor negro, la oscuridad, la potencia. Y sin duda alguna, la serie está muy impregnada
de testosterona. Aquí no vas a ver cuestiones políticamente correctas, ni vas a ver fragilidades, ni... No, para nada. Esta serie es directa, contundente, potente. Se tiene que matar a quien se tiene que matar y tiene que sobrevivir como tiene que sobrevivir el que va a terminar la historia. O sea, es una gran miniserie y me llama la atención qué más pueden hacer con este mundo. Todavía no sabemos si va a haber John Wick 5, muchos dicen que sí. La cuarta termina de una manera bastante ambigua. Y ahora, bueno, que se atrevan a hacer un pre está bien, pero sí me deja con ganas de, bueno, ¿y ahora qué sigue? Ahora, sí tengo que mencionar ciertos defectos. Ya mencioné la cuestión del ritmo, que creo que el primer capítulo, aunque se me hace lógico, creo que sí se cae un poco. A lo mejor los personajes nuevos no son tan consistentes como los de la saga de John Wick, porque los de la saga de John Wick son muy buenos. Aquí a lo mejor están un poco desnivelados, pero lo principal es que carga con el defecto de ser una precuela. O sea, si tenemos el personaje de Winston, pase lo que pase en esta serie, ya sabes cómo va a terminar por lo menos él, porque ya lo vimos en las películas. Entonces, no corre mucho peligro su personaje. Esto es un defecto que van a tener todas las precuelas. O sea, ese es un gran conflicto. Ahora, lo que sí es que no sabes qué va a pasar con su alrededor. Eso es lo que no sabes. Pero sí hay que mencionarlo como un pequeño defecto. Aquí en el canal las series las califico del 0 al 10. Entonces, como es una miniserie, no le voy a poner estrellas. Yo le pongo 8. Es de un 8 sólido, o sea, es un 8 de 10. Sin duda alguna, si a ti te gusta el mundo de John Wick, esta serie es para ti. Así que esa es la crítica que les tenía para hoy. Si les gustó el video, pónganle like. Si no, pónganle dislike. Acuérdense, suscríbanse al canal, no cuesta nada. Y píquenle a la campanita para las notificaciones. Al final del video, como siempre, les dejo las redes sociales para que nos sigan. Y aquí en el canal vamos a seguir subiendo más material.